Ahora inicia el programa Construyendo el Vallado, un espacio que busca hombres comprometidos con la obra del Señor para levantar un vallado espiritual en nuestra comunidad. Ezequiel 22:30 nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es tiempo de levantarnos para defender nuestra sociedad, para traer luz y entendimiento espiritual a los corazones, y que juntos busquemos el rostro del Señor en favor de nuestra nación. Escuchemos a la voz que clama en nuestros días. Escuchemos al pastor Luis Mario Ruiz. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando a esta señal, ya sea por radio, televisión e internet. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos nosotros en el Día del Señor, un día que el Señor nos permite vivir una bendición más, y yo quisiera que usted pusiera atención al consejo de la palabra, porque acabamos de pasar la celebración de la resurrección y hay un pasaje que llama mucho la atención en cuanto al discernimiento, y es necesario que la iglesia se aperciba en estos días de que sin el discernimiento no podemos nosotros caminar. Así de que le invito a que recorramos el camino a Emaús. Este va a ser, hermanos, un recorrido por las Escrituras en las cuales usted y yo nos vamos a gozar y vamos a creerle al Señor de que Dios va a estar en control en cada cosa que hagamos. Así de que vamos a orar, hermanos, para que el Señor tome control de los aires y tome control de su vida, para que prepare su corazón. Buen Dios y Padre, te damos gracias a través de tu Hijo Jesucristo, porque nos has dado la vida, nos diste la salvación y a través de la resurrección la vida eterna. Gracias por esta bendición que nos das en este día en el cual nosotros estamos vivos y dispuestos a hacer tu obra. Te pido que en este recorrido de este camino a Emaús nos hables a nuestro corazón y que pongas en nosotros esa palabra de aliento y esa palabra de exhortación para que caminemos conforme a tu voluntad. Gracias porque sabemos que llegamos, Señor Jesús, no solamente a algo local, sino que al mundo, a las naciones. Bendecimos las naciones del mundo en esta hora. Bendecimos, Señor, todos los países que están enfrentando, Señor, esta prueba. Ayuda, Señor, a cada uno, Señor, a hacer lo suyo propio, a que estemos, Señor Jesús, sabios, entendidos, que pongamos, Señor Jesús, todas las cosas en un punto común y que cada uno de nosotros pueda ver el resultado de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Si tiene la Biblia a la mano y una libreta con una pluma, pues le invito que por favor usted haga nota, porque es una bendición que vamos a tener. Váyase al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 24, y voy a leer para empezar 2 versos, desde el verso 32 al verso 33. Y de aquí vamos a comenzar esta hermosa palabra. Y aquí estamos viendo de que hay 2 personas en un camino que están hablando entre sí. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aquí están hablando 2 personas de que en el camino alguien se les unió
y esta persona les hablaba, y cuando les hablaba era verdad, y cuando les hablaba ellos sentían una emoción diferente. Ellos sentían que esa palabra que estaba hablando se hacía viva, ardía su corazón, y ellos estaban compungidos, estaban deseando seguir oyendo a aquel forastero que se les había unido, mas sin embargo no habían reconocido que fue el Señor Jesucristo. Y a medida que nosotros comenzamos a estudiar esta escritura en el libro de Lucas, nosotros estamos dando un resumen de estos acontecimientos, porque debemos de entender que todo buen creyente que lucha en estos tiempos y se esfuerza por la causa de Cristo, se puede desalentar. Hay desaliento también en el cuerpo de Cristo, pero acordémonos que Satanás puede meter desaliento dentro del cuerpo de Cristo y abrir esa puerta para que entre el resto del equipo. O sea que nosotros, hermanos, no debemos abrir nuestros oídos espirituales a la voz de la serpiente. Debemos nosotros estar atentos a escuchar solamente la voz de Jesús. Él puede romper en este momento la vida de cualquier persona que probablemente estaba bien firme en el Señor. El enemigo es astuto, el enemigo es sagaz, el enemigo lo representa también las escrituras como esas zorras pequeñas que minan la viña. Y nosotros debemos de cuidar nuestra viña, debemos de cuidar de que no venga ese espíritu de desaliento a nuestra vida. Y nosotros vemos aquí en el pasaje de Lucas que Jesús caminaba junto a los discípulos que no le estaban reconociendo en ese camino a Emaús. Satanás puede tomar el más delicado de los cristianos que ha recibido a Cristo y meterle desaliento, hacer que su vida en el Señor sea inútil. Y debemos nosotros de aprender, hermanos, a diferenciar esa clase de palabra, porque el enemigo habla a los corazones. El enemigo tiene en nuestra mente un lugar en donde él habla palabras, pero depende de ti, depende de mí, si nosotros no luchamos en esa palabra. Y nosotros debemos de creerle al Señor. Y nosotros debemos de caminar en ese orden. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo, un día se puede desalentar, porque Satanás puede meter desaliento en su vida y nosotros debemos de estar listos. Por eso nosotros debemos de ver cuándo es que el enemigo ataca. Y en este pasaje de la Escritura dice de que el enemigo se aprovechó de las circunstancias. Dice Lucas 24, del verso 13 y el 14. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que lo que había acontecido es que ellos sabían que Cristo había muerto, pero que no había resucitado. Ellos se habían quedado en la cruz. Ellos no tenían el gozo pleno de la salvación y la resurrección en sus vidas. Ellos pensaban que la fe se había muerto, que todo se había acabado. Y estos 2 discípulos iban de regreso a un pueblo llamado Emaús. Salen de Jerusalén y más o menos tenían que caminar 2 horas y media de camino. O sea que ese camino no era tan fácil. Entonces ellos más o menos caminaron alrededor de 7 millas de distancia desde Jerusalén hasta Emaús. Y dice el verso 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Algo pasó en ese camino. Un forastero vino y se metió junto con ellos a la conversación. ¿Y qué es lo que pasó en ellos?
Dice la palabra que Jesús se les apareció, pero ellos no lo reconocieron. Y él comenzó a hacerles preguntas a ellos y ellos comenzaron a dar la versión de lo que había pasado en la cruz, en la crucifixión. Por eso nosotros debemos de entender qué es la importancia de todas las cosas. ¿Y quiénes eran estos extranjeros? ¿Quiénes eran estos discípulos que iban camino a Emaús? Bueno, pues los teólogos piensan que era Cleofas, el marido de María, y también Lucas, el cual no se menciona por nombre, pero sabemos que fue el que iba camino a Emaús también. Y dice la palabra del Señor en el verso 16 que mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y una de mis oraciones diarias es que Dios nos quite la venda de los ojos. Que Dios quite la venda de los ojos de todos aquellos que no pueden ver. Y que mediante la predicación de la palabra del Evangelio, las vendas de los ojos sean quitadas y puedan ver a la persona de Jesucristo en sus vidas. Hay necesidad de que cada vez que alguien predica, se quiten esas vendas espirituales en los ojos de las personas, para que vean, para que sientan, para que entiendan que la luz del Evangelio puede llegar a sus vidas, no solamente a salvarlos, sino que también a liberarlos de cadenas, de esclavitud, de tanta maldición que había en su pasado. Dios puede liberar todas esas cosas, y por eso es importante el camino a Emaús. Entendamos, hermanos, que el Señor siempre va a ir junto a nuestro lado, caminando lado a lado, pero depende de nosotros, hermanos, que nosotros tengamos ese discernimiento. Depende de nosotros que nosotros entendamos las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que reconocer que Él está encima de cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios debe de ser tanto vertical como horizontal. Cuando decimos vertical es que subamos a la presencia del Señor. Cuando decimos horizontal es que el amor y la misericordia de Dios debe de estar en nosotros para los demás. Por eso, para hablar y orar a Dios, hay que mirar hacia arriba, donde Él está, y también hacia nosotros, donde las criaturas del Señor que no han alcanzado misericordia todavía están. Y vamos a escudriñar este pasaje porque cada verso que nosotros vemos en este pasaje de Lucas, estamos viendo que son sucesos que pueden pasarnos a nosotros en nuestra vida diaria. En el verso 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor, cuando camina a nuestro lado, no solamente está escuchándonos, sino que también sabe nuestro sentir. Él sabe qué está pasando en nosotros. Y el desaliento, hermanos, es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en nuestra vida diaria. El desaliento es una arma letal que el enemigo puede usar para destruir ministerios, destruir, hermanos, personas que están ya en el Evangelio. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra consuelo ni salida a un problema. Cuando una persona se da al desaliento, todo comienza a cambiar. Su perspectiva comienza a cambiar. Y la primera cosa que la resurrección nos enseña es que debemos de tener confianza, porque todas las promesas que están escritas en su palabra son para siempre. Amén. Y debemos nosotros de creerlas. Por eso en la Biblia encontramos varios ejemplos, no solamente de estos dos que iban camino a Emaús, de dos personas que estaban desalentadas, sino que de muchas personas que les tocó vivir unas circunstancias difíciles, pero que al final del día ellos pudieron caminar. Por ejemplo, Moisés. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 11, allá en el verso 15,
Dice la palabra, y si así lo haces tú contigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Cuando el pueblo de Israel comenzó a enfrentar a Moisés y Aarón, y lo querían apedrear, los querían matar, él comenzó a orar al Señor y le dijo, pues, Señor, mátame, yo ya no quiero esto. Vino un desaliento a su vida, pero alguien estaba a su lado, alguien caminaba a su lado, y ese alguien le dio aliento, ese alguien le puso palabra de vida, ese alguien le dio fuerzas de donde no tenía. Y nosotros podemos ver los personajes de la Biblia, cómo es que Dios trataba con ellos, porque Moisés pidió la muerte. Moisés dijo, yo ya no puedo con esto. Y podemos ver que Moisés, hermano, fue un hombre obediente. Dice la palabra que fue el hombre más manso en toda la tierra. Fue un hombre que realmente buscaba la presencia de Dios. Pero cuando nosotros le damos lugar al desaliento, no solamente, escuche bien, perdemos la fe, sino también la obediencia. Acuérdense que Moisés, por estar en esa situación de desaliento, desanimado, frustrado, enojado, cuando el Señor le dijo que le hablara a la peña para que sacara agua otra vez, dice que él no hizo caso, sino que dice que tocó la peña. El Señor va a hacer su milagro. Pero nosotros, hermanos, si estamos en el desaliento, no vamos a ser obedientes al mandato de la palabra de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero cuando nosotros estamos en el desaliento, nosotros retrocedemos y evitamos que la presencia de Dios haga su obra completa. La bendición completa quiere Dios que la tengamos, pero por falta de obediencia, por falta de desaliento, nosotros vamos a caer en eso. También nosotros podemos ver en Josué. La palabra dice en Josué 7:7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que nos destruyesen? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando nosotros vemos que habían cruzado el Jordán, habían tenido una gran victoria, habían cedido los muros en Jericó, ya había pasado, hermanos, una victoria única. Y ahora, hermanos, por la desobediencia de uno, las avaricias de otros, comenzaron a ser, ¿qué, hermanos? Vencidos. Y comienza el desaliento. Lo vemos en los hijos de Dios. Hay momentos en nuestra vida que va a llegar a tocar a la puerta el desaliento. Y nosotros no podemos quedarnos ahí en el desaliento. Por eso, si usted escudriña la palabra, lo primero que el Señor le da a él es la instrucción: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y esa palabra también nos dice de que, y esta palabra la vas a tener al levantarte y al acostarte. Y esta palabra tiene que estar contigo. Esas fueron las instrucciones que le dio el Señor a la vida de Josué. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía que conquistar. No puedes tú conquistar cuando tú estás en desaliento. No puedes tú reaccionar cuando tú comienzas a decir que las cosas no trabajan. Dios tiene un plan. Dios está en control. Y qué tristeza da ver a dos discípulos que iban caminando a Emaús, viendo ellos lo que Jesús había hecho y ahora estaban desalentados. También le tocó al profeta Elías. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse,
Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Bueno, Elías también tuvo un desaliento. Elías le creyó a la voz de la serpiente. Le creyó a la voz de la serpiente cuando él había, en el monte Oreb, había dado una gran bendición al pueblo. Porque él dijo, el Dios que conteste la oración, ese es el Dios. Y también le dijo al pueblo que no estuvieran en dos pensamientos. O si vas a servir a Dios, sirve a Dios. O si vas a servir a los Baales, sirve a los Baales. Pero ¿qué pasó? Después de esa gran victoria, vino la voz de la serpiente y él cedió. Debemos nosotros de entender esto. El Señor nos ha traído de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y esta es una prueba que está pasando no solamente a aquellos que no conocen al Señor, sino que todos estamos en esta prueba de esta gran pandemia. Pero para muchos ya vino el desaliento. Para muchos ya están desesperados. Y nosotros debemos de escuchar la voz del Espíritu. Debemos de escuchar la voz que clama en el desierto. Esa voz que se hace viva. La voz de la palabra. Necesitamos creerle al Señor. Y también nosotros podemos ver en la prueba de Job. Job también agarró desaliento. Job 10:1 dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Pero cuando él reconoce que él creía en Dios, sentía fe, pero esa fe era la fe diaria, no era la fe que crece, hasta que él pudo experimentar, conocer a Dios en su prueba, entonces él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que esa venda espiritual que muchos tenemos debe ser quitada, pero solamente cuando nosotros aprendamos a conocer quién realmente es el resucitado. David también tuvo una desesperación en su vida. David, aquel pastorcillo, donde Dios lo inspiró a hacer los salmos, en donde Dios le dio, hermanos, la fuerza para matar a un oso, a un león. Aquel hombre que venció a ese gigante Goliat. Aquel hombre que se convirtió en rey de Israel. Pero llegaron las tribulaciones a su vida por los errores, por los fracasos, por la desobediencia, por muchas situaciones que experimentó en su vida. Y dice el Salmo 42:6, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por pronto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Cuando él veía que había una situación tremenda en guerra, muchas veces él tuvo desaliento, pero Dios comenzó a hablar a su vida y él otra vez se refugiaba en sus promesas. Nunca se quedaron todos estos hombres en el desaliento. Sí los tuvieron, pero los pasaron. Y eso es la lección del camino de Emaús, que probablemente algo nos va a afectar. Somos humanos. Probablemente algo nos va a simbrar, somos humanos, pero no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en sus promesas, nos vamos a quedar en la palabra, porque acuérdese que el desaliento puede paralizarlo y dejarlo inmóvil ante las mejores oportunidades, porque Dios no ha escrito la última palabra en este día. Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene grandes cosas que ofrecernos. En este día debe de levantarte en fe y seguir caminando así como esos dos varones al camino de Emaús. Pero recordar no solamente el dolor, el sufrimiento, el proceso, la prueba, sino también recordar
Todo lo que el Señor Jesucristo había dicho, había dado palabra, había sanado, había hecho milagros. En tu vida el Señor te ha dado palabra, te ha dado buenos días, te ha dado bendición, te ha dado muchas cosas. Has podido comprobar que el resucitado es real, que son más las bendiciones que las pruebas. Y nosotros debemos de creer de que Él está caminando en este proceso. Así de que volviendo otra vez al pasaje original, acuérdense que el desaliento no les dejaba ver que era Jesús quien caminaba con ellos. El desaliento no nos va a dejar ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. Desde que comenzó esta situación en tu país, en el mundo, tú tienes que entender una cosa. Lo que tú tienes que entender es que todavía el Señor te ha permitido vivir. Y eso es para darle gloria a Dios. Y Dios te está dejando aquí en la tierra por dos razones. La primera, para que arregles tu vida con Él. Y la segunda, para que le sirvas a Él. Él te está dando la oportunidad para que tú estés en medio de su pueblo. Así de que el factor dominante que encontramos en la mayoría de estos textos es que en todos los casos que hemos visto hubo queja, hubo reclamo. Y podríamos decir que la queja es la primera situación que experimentamos en el desaliento. La queja es el primer síntoma que nosotros, escuche bien, tenemos cuando comenzamos a tener desaliento. Inmediatamente que comenzamos a desalentarnos, comenzamos a quejarnos, como los israelitas que estaban en el desierto, 40 años quejándose, cansados de caminar, dar vueltas y vueltas, pasar hambre, cansancio, comenzaron a quejarse en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Y por qué fueron 40 años? Por su desobediencia. ¿No te has puesto a pensar de que Dios quiere tratar seriamente en tu vida? Y que ese desierto y ese proceso tú lo estás alargando porque tú no quieres ceder. Tú quieres hacer tu voluntad cuando el Señor ya ha estipulado una. Por eso el desaliento también es contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado cuando empezamos a hablar la realidad de las cosas. Y hoy más que nunca se está oyendo que el hablar de los cristianos es pesimista. Increíble. Repiten lo que las noticias repiten. Repiten lo que el vecino dijo. Repiten lo que dijeron en el trabajo. Repiten lo que dijeron acá y allá. Pero no abren su boca para dar vida, para hablar verdad, para decir, el Señor está en control. Eso no es aceptable, hermanos. ¿Por qué? Parece ser que no crees en Cristo. Parece ser que Cristo no es realmente esa respuesta de esperanza basada en las situaciones del mundo. Pero para los que creemos en Cristo, hay un factor que no podemos dejar afuera y es el factor sobrenatural. Sí, nosotros nos podemos, pero sabemos quién puede. Y si Él está con nosotros, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los discípulos pensaron que todo ya se había terminado. Y esa era su realidad. Tú vives en tu realidad. Muchas personas a tu lado tienen su realidad. Lo que llaman verdad. Tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, pero no es la verdad. La verdad se encuentra en Jesucristo. La verdad se encuentra en su palabra. Y podrás tener parte de la verdad, pero esa no es la verdad. Yo te quiero presentar la verdad que es Jesucristo. La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí hay algo sobrenatural. Cristo también es espíritu y verdad. Y nosotros debemos de entender de que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando la palabra de Dios habla de promesas grandes, es porque las va a cumplir. Y aquí vemos a dos discípulos que estaban hablando de desaliento.
Estaban diciendo que todo había terminado, y esa era la realidad. Pero que Cristo había muerto y que todas las esperanzas que habían puesto en Él estaban ya terminadas. Entonces, ellos se olvidaron de algo. Ellos se olvidaron cuando Cristo dijo: yo soy el Hijo del Hombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Él decía quién era, que era el camino, la verdad y la vida, eso se les olvidó, lo sobrenatural que es el Señor. Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no le creyeron. Cristo les anunció muchas veces a sus discípulos que Él iba a resucitar. Pero de todas maneras, nosotros vemos que el resucitado estaba caminando con ellos. Jesús estaba cumpliendo su palabra. Él no podía condicionarse por lo que creían o no los discípulos. Él había comprometido algo y lo cumplió. Y en esto es que nosotros debemos de ponerlo atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros caminamos con el Maestro y ve el Señor que nosotros estamos hablando desánimo, desaliento, Él nos corrige. Y dice la palabra de Dios ahí en Lucas 24, 18 en adelante. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, fíjense bien cómo le dijo, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiere decir que para estos dos discípulos, él fue un poderoso, valeroso, bueno, pero era solamente un hombre y era profeta. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Crean o no, eran discípulos del Señor. Crean o no, estos sabían del Maestro. Crean o no, estos habían oído e incluso todo lo que había pasado con María Magdalena, todo lo que había pasado con los ángeles y todo lo que había pasado, pero aún así no lo creyeron. Entonces es tiempo que el Señor hable a tu vida, como habló a estos dos hombres allá en camino de Emaús. Y la primera cosa que sale de los labios del Maestro es una exhortación. Y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, tú, si estás en esta situación del desaliento, el Señor te está exhortando en este día. Te está diciendo: oh insensato y tardo de corazón, porque no crees las promesas del Señor. No crees que Él es la palabra, el verbo. No crees que Él puede hacer grandes cosas. Debemos, hermanos, de hallar fortaleza, pero fortaleza en su palabra, porque la palabra de Dios es vida. Y debemos hablar victoria y no derrota. Y si nosotros comenzamos a declarar victoria, hermanos, va a venir. Debemos hablar salud y la salud va a venir. Y nosotros debemos de declarar bendición en el nombre de Jesús. Y la bendición va a estar. Gracias a Dios debemos decirlo con nuestra boca. Comienza, hermano, a cambiar tu manera de pensar. Comienza a cambiar tu manera de ser. Comienza a ser agradecido con Dios. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, te agradezco porque me has dado un día más. Y yo, en vez de estarme quejando, debería estarte alabando. Y la Biblia dice que
Dios crea cosas. La Biblia nos habla que desde el Génesis existe un Dios creador, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, y fue. Y Él crea también en nosotros el poder de la palabra. Nosotros tenemos un poder en la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a creerle al Señor y comenzamos a creer en la palabra que nos ha dado, entonces Dios va a hacer cosas conforme a su voluntad. Pero si un corazón no es obediente, no es agradecido, no está comprometido, no puede hablar palabra de Dios, no puede creerle a Dios. Y nosotros debemos de creer, hermanos, que todo lo que pasa en el mundo está Dios en control. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Qué es lo que estás hablando con tu hermano mientras vamos por el camino? La Biblia nos exhorta a que hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que nuestro vocabulario haya más bendición que desaliento. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos. Por eso la Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo sabía decir que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Santiago lo dice bien claro. Y nosotros debemos de creer que el énfasis que nosotros tenemos hoy es el poder de confesar lo que el Señor quiere que nosotros confesemos. Nosotros debemos de creer que tenemos un gran Dios. No solamente en este tiempo, lo hemos tenido siempre. Pero nosotros debemos de entender que todo, hermanos, todo el cielo y toda la tierra y el infierno nos está escuchando. Y nosotros debemos de creer y decir en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y nosotros debemos de cambiar nuestras palabras. Nosotros debemos de cambiar nuestra actitud, la manera en cómo realmente estamos viendo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si yo elijo la vida, entonces estoy desechando la muerte. Y cuando habló Dios de todas estas bendiciones, entonces todo cambió. La palabra lo cambia todo. Cada uno de nosotros hemos sido expuestos a la palabra. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, algo pasa. En lo sobrenatural, en lo espiritual, Dios está dándole de comer a tu alma. Por eso, Cristo les habló. Primeramente los exhortó y luego les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria. Y comenzó a referirles toda la palabra desde Moisés, luego los profetas, y les declaró todas las escrituras que le seguían. El hombre no podía, hermanos, salvarse por sí mismo, porque su estado y su condición eran la muerte. Pero el amor eterno de Dios vino, y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y las palabras son grandes para nosotros en esta hora. Así de que Jesús quería lograr algo con sus palabras. El poder de la palabra del Señor en el camino a Emaús nos tiene que dar vida en este momento. Nos tiene que dar fuerza en este momento. Él comenzó a hablar lo que ellos ya sabían. ¿Cuántas personas escuchan prédica tras prédica, pero están cegados? No hay revelación, no hay discernimiento en sus vidas. Y lo mismo que ellos sabían de su palabra, el Señor volvió a repetírselas. Pero cuando alguien que tiene autoridad, cuando alguien que está ungido, comienza a declarar la palabra de Dios, comienza a crear vida. Y nosotros comenzamos a entenderla y llenarnos de esa bendición, porque la palabra, hermanos, es vida. Pídele al Señor que te
del discernimiento de la palabra. Ya cuando estaban cerca de llegar a la aldea, allá donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Y eso me gusta a mí porque parece ser que el desánimo donde venían en el camino se comenzó a oír menos y menos y se comenzó a ir de sus vidas. Cuando llegaron a Emaús ya no eran los mismos. ¿Saben cuál fue la diferencia? El acompañante, Cristo y su palabra. Si nosotros dejamos que Cristo camine con nosotros y nos hable en su palabra, ese desánimo que traes se va a ir en el nombre del Señor. Y dice que ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha ido. Entonces él decidió quedarse. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, dice que él tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Entonces, ahí fue la clave. Entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Y en ese momento dice que se apartó de ellos. Y se decía el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe? Cuando el Señor comienza a tratar en nuestra vida, tú no te puedes quedar quieto. Tú no te puedes sentir igual. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo va a cambiar. Y recordaron el fuego que ardía en sus corazones cuando Él les explicaba. Y hallaron en ellos, en la palabra que ellos sabían, un mensaje. El mensaje en este camino de Emaús fue totalmente bíblico. Y se hizo porque ellos necesitaban, hermanos, que se les hablara la palabra. El mensaje de todo predicador debe ser totalmente bíblico si queremos tener el efecto para que los perdidos vengan a Cristo. No podemos seguir predicando como muchos chistes o información. Tenemos que dar palabra de Dios. Es un mensaje bíblico que va a salvar muchas vidas y las va a sacar de ese desaliento. La única manera de que alguien pueda ser salvo es escuchar palabra de Dios. Y nosotros estamos acá para hablarte de ese Cristo, de ese resucitado, de ese compañero en ese camino, en donde no había esperanza para ellos, pero al oírlo, dice que sus corazones comenzaron a cambiar, su vida comenzó a tener otro sentido, y cuando se les fue abierto el entendimiento, dice que ellos se gozaron. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros creemos en su palabra y en sus verdades. Cuán importante es, hermanos, que hoy que están muchas personas cansadas, que muchos han salido de sus casas desanimados, que no saben, esta cosa ya les agobia y ya es tarde. Probablemente están cansados. Acuérdense, esos hombres habían caminado por 2 horas y media. Pero no les importó su cansancio. No les importó si era de día o de noche. No les importó que habían ladrones en el camino. Lo que les importó fue que el invitado llegó a su casa. Y lo que les importó fue que la noticia de Cristo resucitado era más grande que cualquier dolor, cualquier prueba, cualquier situación que ellos estuvieran viviendo. Cuán importante tiene que ser esta palabra en nuestros días. Cristo murió y resucitó. Pagó por tus pecados y los míos. Y esta tiene que seguir siendo la noticia más importante de todos los días en nosotros. Más importantes que tus problemas. Más importantes que lo que pasa en el mundo. Tenemos nosotros esa urgencia de oír palabra de vida. ¿O quieres seguir infectándote
en el desaliento. Quiere seguir infectándote en qué es lo que dicen los demás. Más parece ser que hoy todo el mundo tiene razón, todo el mundo es experto, todo el mundo opina y todo el mundo resuelve todo en el mundo. Pero solo hay una persona que puede realmente darte la paz que el mundo no ofrece. Ese es Jesucristo. Y nosotros podemos ver que se reunieron ellos junto a los 11 apóstoles y contaron todas las maravillas que el Señor les había hablado cuando andaban en el camino a Emaús, y cómo el Señor, sentado a la mesa, había partido el pan con ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender en este camino de Emaús? Número 1, que Jesucristo es real. Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo ha resucitado. La palabra de Dios es importante. Jesús la usó para hablar en su ministerio, pero también para hablar a aquellos hombres que sabían de la palabra y aún así estaban desalentados. No hay un verdadero evangelio sin la palabra de Dios. No existe un verdadero evangelio si tú no buscas a Dios. No existe una verdadera comunión con Dios si realmente no has rendido tu corazón a Dios. Jesucristo recorrió por 2 horas y media la palabra que había en el Antiguo Testamento para explicarles que era necesario que el Mesías sufriese. Para explicar qué es realmente el sacrificio y el regalo de amor tan grande que había pasado. Nosotros no podemos explicar correctamente el Evangelio si no conocemos la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que tú piensas, es lo que la palabra dice. Yo no estoy hablando de mi boca, yo estoy hablando de una realidad que debemos nosotros de poner delante de Dios. Por último, al igual que estos discípulos, inmediatamente ellos no se quedaron en Emaús. ¿Saben qué hicieron? No se quedaron con las ganas, sino que dice que inmediatamente partieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas. Quiere decir que después de haber comido con el Señor, no les importó que era de noche. Dice que volvieron a caminar otras 2 horas y media y se fueron hasta Jerusalén. ¿A qué se fueron a Jerusalén? A dar las buenas nuevas con urgencia para proclamar las buenas de salvación. Si tú has escuchado este mensaje, no te quedes con él. Proclámalo, dilo, compártelo. El Señor te está hablando, el Señor te está dando vida y vida en abundancia. No dejemos que el desánimo en estos días tome lugar en nuestras vidas. Hablemos lo que la palabra dice, pero no solamente hablemosla, sino digámosla, compartámosla y veamos las circunstancias que vienen, porque Dios, hermanos, está proclamando una realidad. El Señor habla vida y no muerte. La palabra puede traer sanidad cuando uno la proclama en fe. Por eso el Salmo 107:20 dice que envió su palabra y lo sanó. Entonces debemos nosotros de creer, hermanos, que esta palabra es grande para nuestra vida. No dejemos que de ninguna manera, por más difícil que veamos la situación que estamos viviendo, de proclamar esa verdad que es la palabra de Dios. Puede que Jesús esté caminando a nuestro lado y por ver las circunstancias negativas no lo veamos a Él. Yo te quiero decir, amado amigo, hermano, hermana, Dios es grande y no podemos dejar ni por un momento de confiar en Él. El camino a Emaús es el camino a la retroalimentación de bendición. Si tú en estos días que comenzó esta pandemia estás caminando en tu vida
y no sabes a dónde dejaste a Dios, no sabes a dónde dejaste al Señor Jesús, sepa que el Señor Jesús está caminando junto a ti y Él está escuchando tu hablar, Él sabe tu pensar, Él sabe tu actuar. Y si en eso hay desaliento, el Señor te dice que no sigas siendo un insensato, porque el Señor tiene control. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de expresar una de las hermosas escrituras que está en el Evangelio de Lucas. Camino a Emaús es el camino en donde nosotros tenemos que tener un antes y un después. Es donde el Señor viene y limpia nuestro corazón y nos pone pensamientos de bien, de paz, para darnos el fin que Él tiene a nuestras vidas. El camino a Emaús es la medida perfecta que necesitamos, aún sabiendo las Escrituras. Todavía nos hemos contaminado de lo que está pasando, de lo que estamos escuchando en las noticias y en todos lados. Pero el Señor quiere que sepas que Él está en control. Y si tú no has recibido al Señor Jesús, hoy es el tiempo de hacerlo. Hay un Señor, dueño de todo el universo, que está esperando por ti. Él no se quedó en la cruz. Él está vivo y reina por siempre. Y va a venir un día por su amada, por su novia. Va a venir un día por aquel que ha sido fiel. Y si tú quieres cambiar tu vida, tu manera de ser, si tú quieres ya quitarte esa ansiedad y esas dudas, recíbelo. Él está a la puerta. Él está aquí para recibir tu corazón. Simplemente ábrelo y dile: Señor, perdóname, ayúdame. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Quiero que en este camino a Emaús mi vida sea cambiada y que en vez de hablar tristeza, hable alegría. En vez de que mi corazón tenga angustia, va a tener fe, va a tener esperanza, porque tú me has dado una esperanza viva. Recibo al Espíritu Santo en mi corazón para que me guíe, para que me enseñe y me instruya. A través de la palabra yo pueda ser realmente un siervo, una sierva fiel de ahora en adelante. Y tú, amado amigo, amada amiga, hermano, hermana, que has estado desanimado en estos días, sepa que tienes un Dios que está en control. Aún lo que no le has pedido, Él ya lo sabe. Y Él entiende que nosotros somos humanos. Y Él sabe también de que hay palabra de vida en Él. Y si nosotros clamamos, y si nosotros comenzamos a declarar esa palabra de vida, entonces nuestro entorno va a cambiar. Nuestra familia va a recibir paz. Y esa es la paz que el mundo no nos da. Sigue escuchando palabra de Dios, porque esa es la que te va a hacer a ti crecer. Léete, si tienes la oportunidad, léete Santiago. La epístola de Santiago te va a abrir mucho los ojos para que tú puedas vivir en disciplina como un hijo de Dios. Y si tú eres nuevo en el Evangelio, lee el libro de Romanos, léete el Evangelio de Juan. Son libros que te van a ayudar a crecer espiritualmente y en la fe. Así de que, hermano y hermana, fue para mí un privilegio el haber estado con ustedes, y hasta la próxima en un encuentro más en Construyendo el Vallado. Que el Señor te bendiga. Es nuestra oración que tu vida haya sido bendecida con la palabra de este día. Acércate a nosotros. Somos Centro Cristiano Fuego Santo. Estamos ubicados en 211 North Brown Street, Hanford, California,
93 230. Nuestro teléfono área 559-317-4246. Visítanos en nuestra página web centrocristianofuegosanto.org o en Facebook como Centro Cristiano Fuego Santo. Que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre tu vida. Sigue pendiente de nuestro programa Construyendo el Vallado con Pastor Luis Mario Ruiz.